Pensaba que estaba en la Antártida, pero no, parece que ya se ha calentado un poco. Vamos a sentarnos. Iglesia, estamos a nada de la Navidad. Ya en Europa ya no dicen feliz Navidad, sino felices fiestas, para quitar del medio el nacimiento de Jesucristo. Y lo que en Europa empieza viene rápidamente por acá. Término neutro. Jesucristo nos salvó de una condenación eterna. El nacimiento de Jesús es el evento principal de la humanidad. Nadie puede ni podía pagar esa factura que había contra nosotros, estando muertos en delitos y pecados. Dice que nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados, no unos sí y otros no. No pecados veniales, mortales, no, todos los pecados, grandes y pequeños. Entonces, fíjate, ¿no? Y si nos dio vida juntamente con Él, aunque estábamos con vida, la vida espiritual estaba fuera. O sea, vivíamos, comíamos, dormíamos, trabajábamos, desayunábamos, almorzábamos, nos vestíamos, hacíamos todo eso, pero estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, estábamos lejos de Dios, dando la espalda a Dios, viviendo una vida rutinaria, como nos habían enseñado incluso nuestros padres. Entonces, eso se llama, estábamos muertos en delitos y pecados. Vivos biológicamente, pero muertos a la vida de Dios. Entonces, dice que nos dio vida, perdonando todos nuestros pecados, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz, dice Pablo. Y no solo eso, sino que despojando a los principados y a las potestades, dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Otra traducción dice avergonzándolos. Avergonzó a los principados y potestades en la cruz del Calvario. No fue Buda el que hizo eso, no fue Confucio, no fue Mahoma, ni siquiera María, la mamá de Jesús, fue, ni siquiera los dioses de la mitología griega o romana, no fue el dios Hermes, ni Zeus, ni Apolo, ni Júpiter, ni Osiris, ni nadie de esos. El ser humano siempre ha creado religiones. Hay algo dentro de nosotros que produce religión, continuamente. Testigos de Jehová, en el siglo XIX, en el año 1879, Charles Taze Russell, un juez que iba a las congregaciones protestantes, diríamos evangélicas, tuvo su revelación personal con la Biblia. Todos usan la Biblia, además de los que voy a citar ahora, y creó una religión paralela, los Testigos de Jehová. Usan también la Biblia y usan un libro también de su fundador. Así es la religión, la Biblia y el fundador, ahí, pero el fundador por arriba y la Biblia por abajo. Luego los mormones. El fundador Joseph Smith buscó apartarse también de los demás, se creía que iba a formar un pueblo apartado, elegido, y en el año 1771, allí en los Estados Unidos, usó la Biblia también y el libro del Mormón, según sus visiones, y fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Usan la Biblia también y el libro de Mormón por arriba. La Iglesia Adventista del Séptimo Día hace énfasis en el sábado bíblico, el Shabbat Shalom. Otra religión fundada en 1863,
por varios hermanos evangélicos que iban a las congregaciones. Joseph Barrett, James White, una señora también, y usaban la Biblia y el libro del séptimo día, los adventistas, por arriba de la Biblia. Luego vino la Reforma, con la Iglesia, con Lutero, Calvino, etc., en 1509 al 1564. Las 5 solas, sola Escritura, sola fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Se les olvidó la obediencia, la santidad, el arrepentimiento, no sé por dónde lo dejaron. La Biblia y el libro de Calvino, de Lutero. Es que religión, 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 religión. Todos con la religión. Y les preguntas, ¿usted es la religión verdadera? Sí, nosotros tenemos la sana doctrina, te dicen. El diablo dice lo mismo también. Y uno dice, ¿dónde me estoy metiendo? ¿A dónde voy? El Papa Francisco, el Papa de la Iglesia Católica, el velón que ha hecho en el Vaticano y en Roma, el niño Jesús le ha puesto el pañuelo palestino, que realmente es jordano, ¿no? Como Belén de Judea ahora está en territorio donde los filisteos palestinos están ahí, el Papa también se une a eso. Para los judíos, el día 24 y 25 de este año, de diciembre, es la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. Entonces, posiblemente María, la mamá de Jesús, biológica, quedó embarazada en esta estación, en diciembre, con mucha posibilidad. Jesús no nació en diciembre, ni el 24, ni el 25, ni el 12, ni el 14, ni el 28, ni el 31. Cronológicamente eso está descartado. Pero sí, con mucha posibilidad, María quedó embarazada en diciembre. ¿Por qué, diré usted, no? ¿Y usted cómo lo sabe? No hay que ser muy listo. Si nació en la fiesta de los tabernáculos a últimos de septiembre y primera quincena de octubre, pues solo tiene que mirar enero, febrero, marzo, ¿Y el embarazo cuánto suele ser del ser humano? Pues, a ver, cuenta entonces, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta. Vamos a Mateo capítulo 2. Vamos, iglesia. No vamos a crear más religiones, que ya tenemos suficientes. Y la mayor religión es la autojusticia. Yo pienso, yo creo, a mí me parece, yo lo veo así, el Señor me ha dicho. Ya esa religión ya me la conozco. Mateo capítulo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, hubo varios Herodes. No es que Herodes vivió muchos años, sino hubo varios Herodes que se llamaban Herodes. Herodes el Grande, Herodes el Tetrarca, etc. Y vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, otra traducción dice sabios, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Si yo soy el rey, ¿qué está pasando aquí, no? Y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos o sabios, los coge aparte,
e indagó de ellos, diligentemente, rápidamente, el tiempo de la aparición de la estrella. O sea, empieza a investigar secretamente. Oye, venir aquí, cuéntame cómo es. 8. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Totalmente falso, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 11. Y al entrar en la casa, ya no estaba en una carpa, al entrar en la casa, un detalle muy importante, al entrar en la casa, ¿Jesús dónde nació? Belén de Judea. ¿En qué hotel? ¿En qué hotel fue? No había espacio. Entonces aquí entraron en la casa. Eso es un detalle muy importante. Ya no estaba en la carpa. Ya había pasado tiempo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hoy el oro nos vendría bien, el incienso y la mirra como diciendo, ¿para qué, no? Pero en aquella época era muy importante. 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, porque Herodes ya lo iba a matar, ¿no? Y regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertándose, tomó de noche al niño y a su mamá y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, vemos esta historia que solo está escrita en Mateo, no está en Marcos. Marcos no menciona nada de la visita de estos magos o de estos sabios. Lucas tampoco nos da detalles, tampoco el Evangelio según San Juan. Estas personas vienen de muy lejos, guiados por una estrella, dice, por un astro. Y fíjate, ¿no? Con el propósito de reconocer y ofrecer unos presentes a un niño. Vienen desde lejanas tierras hasta Belén de Judea. Belén, un pueblo muy pequeño, hoy también es pequeño, en aquella época era muy pequeño también, a unos 8-10 kilómetros de Jerusalén. Mucha gente iba andando, ¿no? Y estos venían del oriente. Estos magos, sabios o astrólogos, ¿cuánto tardarían en llegar a ese lugar? Mínimo un año. ¿En qué nos basamos? Las distancias, en el contexto de esa época. La imagen que tenemos del nacimiento de Cristo siempre nos han enseñado, sobre todo dentro de la Iglesia Católica Romana y por la tradición, sobre todo por la tradición, muchas personas, pues, no sé si usted lo hace o lo hacía, ponía el Belén. ¿Cuántos aquí han puesto el Belén? Que levante la mano. Antes, digo, ahora yo sé que sois santos, ¿no? Antes nunca habéis puesto un Belén en tu casa, en tu familia, con tus primos, nadie. No están diciendo la verdad. Poníais los Belén con esa cara que tenéis de Belén, poníais. Levanta la mano, hombre. Está bien. La tradición nos enseñó así, ¿no? Entonces, esos portales de Belén, encontramos el niño en la cuna
su mamá y su papá, simbolizando a María y a José, ¿no? Ahí, ¿no? Unos ángeles, unos camellos, unas vacas, unos burros, ¿no? Ahí los animales, ahí todos apelotonados juntos, ¿no? Y claramente los magos entran y se postran delante del niño. Pero no es tanto así. Eso es más que nada la tradición que nos han enseñado. Eso no tiene un fundamento bíblico exacto, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque un judío nunca estaba cerca de los animales, no vivían juntos los animales con los judíos. La casa de los judíos era la casa y los animales vivían fuera. Nosotros, el perro en la cama, el perro ahí dando vueltas en el asiento lleno de pelos, el gato. No, eso no. Para un judío eso era imposible. 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 Porque traían enfermedades, pelos, bacterias, pulgas, traían sarnas. Era algo que el judío eso imposible. Bueno, nosotros con el perro en la cama, el gato, no sé, cualquier bicho allí, ¿no? Y están contentos además. ¡Oh, aleluya, qué bonito mi perro!, ¿no? Un judío jamás hacía eso. Jamás. Porque eso era, la ley lo prohibía incluso. Lo prohibía. Entonces, los animales tienen que estar en su lugar, los seres humanos en este lugar. Ahí estaba el camello, la vaca, el burro, el buey, la vaca y todos juntos. En el Belén, amén. Pero eso es tradición, no es Biblia. Imposible para un judío. Y en el 11 dice, al entrar en la casa. Ya no estaban en un lugar temporal, ya no estaban en una carpa. Ya estaban en una casa. ¿Te das cuenta, no? Cuando Herodes, que manda a matar a los niños, no manda a matar a niños recién nacidos, sino a menores de 2 años para atrás. Quiere decir que pasó tiempo cuando vinieron los magos, los sabios, pasó un tiempo largo. Los que sí vieron al niño envuelto, entre comillas, en pañales, fueron los pastores. Los pastores automáticamente los vieron. Los magos de Oriente tardaron mínimo 1 año en llegar allí, siguiendo los astros, pum, pum, hasta llegar ahí. Taca. No había GPS, no había Google Maps, que obviamente, ¿no? Ahí vamos con el Google Maps a todos los lados, ¿no? Entonces no había eso. Los astros, las estrellas, eran bien estudiosos, entonces eran dirigidos por esa estrella hasta Belén de Judea, fíjate, ¿no? Desde el oriente, donde está Irán, más allá todavía, ¿no? ¿Te imaginas, no? Hasta ahí llegaron. Entonces los pastores sí fueron los primeros que lo vieron, porque vivían allí en Belén de Judea. Automáticamente fueron y ahí lo vieron. En Belén se criaban las ovejas que después se sacrificaban en el templo de Jerusalén. Los pastores fueron advertidos por ángeles. Los sabios, los magos, fueron dirigidos por las estrellas hasta llegar hasta allí. Fíjate, ¿no? Esas señales indicaban que había nacido el Mesías. ¿Eran creyentes los magos? ¿Eran paganos? ¿Eran idólatras? ¿Qué eran? ¿Qué eran estos magos? ¿Cómo sabían todo eso? ¿Habían leído la Torá? ¿Habían leído a los profetas? Porque alguien tuvo que indagar para que llegaran de tan lejos siguiendo una estrella. Tenían que tener algún conocimiento de los profetas para llegar allá. Si no, ¿cómo iban a llegar de tan lejos? La Biblia no dice si eran creyentes o no, pero deducimos de que tenían que conocer o habían leído a varios profetas judíos de la ley, sobre todo. Tenían que haber leído para llegar ahí. Entonces, cuando uno visita a un curandero, a un astrólogo, a un adivino, a un chamán, queda marcado muchas veces por toda una vida. ¿En dónde vivía
Taré, el papá de Abraham. ¿En qué lugar vivía? ¿En Mayasa? ¿Desaguadero? ¿El Alto? ¿Villa Copacabana? ¿En Satélite? ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía Taré, el papá de Abraham? A ver. En su casa, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero ¿qué tierra era donde vivían? A ver, los que leen la Biblia. Ur de los Caldea, ¿qué era? Era una cultura totalmente pagana, idólatra. Incluso Abraham aprendió a hacer sacrificios no cuando salió de Ur, sino ya en Caldea ya se hacían sacrificios humanos, sacrificios al sol, a la luna, a los astros. O sea, ya en Caldea eso era lo normal. Y cuando el papá y Abraham salen de esa tierra de idolatría, de sacrificio, de astrología, ¿cómo le pusieron el nombre de Abraham? Abraham era padre enaltecido. ¿Te das cuenta, no? Ese era el nombre de Abraham cuando vivía en Caldea. Cuando salió y obedeció a Dios, en el transcurso Dios le cambió el nombre. ¿Y qué nombre le puso? Padre de multitudes. Padre enaltecido, porque en Caldea estaba ahí enaltecido, era rico, tenía visiones, posiblemente hacía sacrificios, respaldo. Y cuando sale ahí, Dios tiene que cambiar hasta su nombre. Fíjate, ¿no? De donde sale de esa tierra tan pagana, Caldea. Por eso vemos que el maligno se mueve cuando hay mentira, hay ignorancia, hay codicia. Si la verdad te hace libre, la mentira te esclaviza. Estos sabios, estos magos caminando, tardando casi un año, esa señal profética les llevó a Belén de Judea. Le preguntan a Herodes, como hemos leído, hemos venido a adorar al rey de los judíos. Y Herodes era el rey de los judíos. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Reconocen que Herodes no era el que estaban buscando. Fíjate, no es. Venían cargados de presentes, oro, incienso y mirra. Había nacido el Mesías, que había sido profetizado durante siglos, y nadie se había enterado, del cual habló el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Miqueas. Entonces, puede ser que Dios esté haciendo cosas en nuestra vida que nosotros no nos estamos dando ni cuenta. Estamos tan distraídos, tan metidos en nuestro papel de ganar dinero, de pagar facturas, de tener ropa, de tener comida, de hacer esto, de hacer aquello, que Dios, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. ¡Ah, qué casualidad que ha pasado esto! ¿Casualidad? ¿Qué es eso? Y pasamos semanas y meses sin darnos cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia y en la vida de nuestro entorno. Y yo digo a veces, Señor, perdóname, que he estado tan distraído que no me he dado cuenta. Y Dios nos tiene que zarandear muchas veces y darnos cuenta que yo estoy haciendo una obra espiritual que no te estás dando cuenta. Estás enfadado, enojado, con cosas materiales, tontas todo el día y no te das cuenta la obra que yo quiero hacer en ti, me la estás paralizando todos los días. ¿Te imaginas que te pasa eso? ¡Ay, qué casualidad! ¡Ay, ha sido suerte! Sí, claro, lo que tú digas. ¿Cómo pudieron interpretar estos sabios las señales? Puede ser que en Oriente, desde los principios de los tiempos, siempre tenía la tendencia el hombre, en aquellas zonas sobre todo, observaban las estrellas, los astros, tratando de interpretar el futuro. Era muy común entonces.
Allí nació la astrología, la brujería en Babilonia. Babel, confusión, donde construyeron la tierra de Babel, la torre de Babel, perdón. Mateo 1:6 y 1:16. Los dormidos que digan amén. Yo ya no sé qué hacer con ustedes, la verdad. No sé si ya bajarme y sentarme ahí. Yo os veo viendo Netflix y os veo allí. ¿Venís al culto? Ahí se ve la poca búsqueda que hay durante la semana de Dios, ¿no? Vosotros mismos os delatáis. Solitos. ¿Y usted cómo lo sabe? Viendo tu cara, pues. Tu cara es un poema, vamos. Mateo 1:6, ¿qué dice? Isaí, el papito de David. Isaí engendró ¿a quién? A David. Es imposible, tuvo que ser su mujer, ¿no? Digo yo. David engendró ¿a quién? Entre otros, que fue su señora, obviamente, ¿no? Que fue mujer de Urías. El 16, 1:16. Jacob, que engendró a José, el papá de Jesús. ¿Y qué más? Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado Miqueas 5:2. A ver, iglesia, que os veo que necesitáis un zarandeo de primera. Ahí estamos. Sin micrófono, para que veáis. Aleluya. Pero tú, Belén, Éfrata quiere decir pequeña. Pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, de un sitio insignificante, pequeño. Todo el mundo en Jerusalén, no, en Belén, un sitio pequeño, apartado, insignificante. Así éramos nosotros, pequeños e insignificantes, que nadie echaba cuenta en nosotros. ¿Cómo Dios iba a fijar en nosotros? ¿Para qué? ¿Qué teníamos para dar? Egoísmo, avaricia, derrota, enfermedad. ¿Qué le vamos a dar? Y de ti, o sea, de ti, de nosotros, está hablando también, ¿saldrá algo bueno? Saldrá el Señor en Israel y sus salidas son desde el principio de los días hasta la eternidad. Fíjate, ¿no? Belén, pequeño. Nosotros, insignificantes, pequeños. Dios se fija en nosotros. Tú piensas un poco, iglesia, ¿te has dado cuenta que Dios se ha fijado en ti? ¿Qué tienes tú para dar para Dios? A ver, ¿qué haces tú por el Señor? ¿Haces algo acaso? Algo, algo que diga, ¡guau! ¡Qué extraordinario hace usted para el Señor! ¿Te das cuenta cómo es el amor de Dios y tú estás tan despistado buscando el dinero, la ropa, la comida, lo otro, y no nos damos cuenta que Dios está trabajando sobrenaturalmente en tu vida? ¡Aleluya! Los dormidos digan amén. Todavía. Nuestro calendario lo mandó a hacer un papa gregoriano. Por eso es el calendario gregoriano el que usamos nosotros. 365 días y noches. La Tierra dando vueltas alrededor del Sol. Pero el calendario, llamaríamos bíblico o judío, es un calendario que es un calendario lunar. Y
calendario también que usan los musulmanes es lunar como el judío, el nuestro es solar. El nuestro 365 días. El calendario bíblico tiene 360 días. Entonces, nosotros contamos al día siguiente a partir de las 12 de la noche. Hoy, domingo, a partir de las 12:01, ¿qué día sería? Sería lunes. Así no trabaja el calendario judío o el calendario bíblico. El día comienza a la caída del sol. Cuando una mujer no puede enhebrar su aguja, o sea, meter en la aguja el hilo, es que ya el sol se ha ido, ya se está oscureciendo, ya es el siguiente día. Es el siguiente día. Ya se hace de noche, no hay luz, termina ese día. Por eso todas las personas que han puesto fechas que Jesús va a venir, siempre se han equivocado. Porque usan el calendario gregoriano que nada que ver con el calendario bíblico. Y siempre se van a confundir. ¿Sabes en qué año estamos en el calendario bíblico? En el año 5785. Nosotros contamos desde Cristo hacia adelante. Ellos cuentan antes de Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces los pastores vieron a Jesús recién nacido. Los sabios del Oriente no vieron un niño recién nacido. Ya tendría unos 2 años. Por eso Herodes se pone nervioso y niños de 2 años para abajo hay que matarlos. Fíjate que estos hombres traen ofrendas, oro, incienso y mirra. Que eso le ayudó a que cuando fue a Egipto Jesús, con José y María, pudieron tener una economía sólida para aguantar allí. Porque esa misma noche tuvieron que salir a Egipto. Entonces con el oro, con el incienso y la mirra que agarraron, se tuvieron que ir a Egipto. Y allí pudieron vivir años. ¿Te das cuenta cómo Dios va por delante de nosotros? Dios cierra una puerta y abre otra. A nosotros nos parece un fracaso y que Dios ya tiene un plan mucho más adelante para nosotros. Fíjate, fíjate, ¿no? Para reconocer que Jesucristo era el Mesías se tenían que cumplir 150 profecías. Si una de ellas no cumplía, no era el Mesías. ¿Tú sabes la cantidad de falsos mesías que se levantaban? Cantidades. Tenían que verificar que el Mesías era Él. Y lo más difícil era la resurrección. Y estos 3 regalos podemos ver el reconocimiento del triple ministerio de Jesucristo, que era rey, que era profeta y era sacerdote. Repetimos, era rey, era profeta y era sacerdote. El oro representa la realeza, era rey de reyes, señor de señores. Hemos venido a adorar al rey de los judíos. Y era un niño. Encima de la cruz del Calvario, cuando Jesús fue crucificado, ponía, este es el rey de los judíos. En hebreo, en griego, fíjate, en latín, en los 3 idiomas. Latín, el idioma de los romanos, los griegos, antes vino el imperio griego, y en hebreo, porque era así hablaban los judíos en aquella época. ¿Te das cuenta? Y era profeta. Era la voz del Padre. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo mi complacencia. Anunciaba las buenas nuevas de salvación. Él vino a libertar a los cautivos, a abrir la apertura en la cárcel, Isaías 61. Y mirra se utilizaba para ungir a los reyes. Y al ungir se le reconoce como Mesías, como profeta, como sacerdote. No nació en diciembre porque dicen que estaban cuidando las vigilias por la noche.
En diciembre y a esta época en Israel es invierno, nieva, hace un frío horrible. Estaban guardados las ovejas. Era la fiesta de tabernáculos cuando nació. Por eso no había lugar, porque hoteles, hostales estaban llenos, porque la fiesta era una fiesta muy grande en Israel. Por eso tuvo que nacer en un pesebre y en una carpa. ¿Habéis escuchado estos días de Navidad la palabra Jesús? Yo, o Cristo, casi nada. Yo he escuchado Papá Noel, piñata, picana, aguinaldo, juguetes, panetones, árboles. Eso lo he escuchado. Pero yo no he escuchado a Jesucristo en la voz de los creyentes. A Jesús le han quitado ya el protagonismo. Y claro, y el protagonista de esta fecha es nuestro Señor Jesucristo. Amén. No el juguete, que está bien. No el panetón, que está bien. No la pedazo cena que te vas a pegar el 24 de la noche, esa picana que te va a dar un dolor de tripas horrible. Y luego tienes que subsanarlo con un fricasé a la mañana para que te cure el dolor de estómago. Esa es la vida del creyente. ¡Aleluya! ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde lo has perdido? ¿Dónde lo has dejado? ¿Dónde lo has abandonado? ¿O estás como el Papa? Ponte de pie. Primera de Juan, vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 4. Coge la Biblia, sube el grupo alabanza. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. ¿Qué dice la Biblia? A ver. Vamos a dar tiempo a que cojan la Biblia. ¿Qué dice entonces? Amados, no creáis a todo espíritu navideño, diría yo, ¿no? Sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. 4. Hijitos, como diciendo, cuidadito, hijitos. A uno de 40 años no le dices hijito, ¿a quién le dices a hijito? ¿A uno qué? Pequeñito, ¿no? Hijito, hermanito, ¿no? Johncito, Juanito, ¿no? Con cariño, ¿no? Hijitos. Vosotros sois y lo habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está. O sea, ¿quién habita dentro de ti? Es Dios a través del Espíritu Santo, que es el mayor, dice. Lo que pasa es que el diablo vende bien su producto y está vendiendo la Navidad muy bien también a los creyentes. Entonces, has conseguido creer que Él no existe, que lo primero es la comida, la panza, lo material, lo otro, pum, pum. Eso nos ha hecho creer, es un engañador. Incluso nos ha hecho creer que el infierno es divertido. De algo hay que morir. No importa, de algo hay que morir. Diviértete.
Nos ha hecho creer que el infierno es divertido. Es una máquina vendiendo su producto. Debemos de contratarlo, ¿no? Mejor no, ¿no? ¿Lo contratamos o no? No, mejor no, ¿no? Pero fíjate qué bien hace su trabajo. Mejor que nosotros, los hijos de la luz. Fíjate, ¿no? Fíjate un poco. Tienes que decir a quién quieres agradar, a ti, a Dios o a los demás. Si haces las cosas para Dios, se van a burlar de ti. Tonto, bobo, anticuado, eso ya no se lleva. Eso es lo que te espera. Tendrás que aprender a decir no a muchas cosas. Cuidado, que nos querrán avergonzar. Y tendrás que aprender a distinguir lo que viene de Dios a lo que parece que es de Dios. Y eso no es fácil estando tan distraído. Porque muchas religiones también usan la Biblia. Van a los cultos. Igual que nosotros. Todos tienen sana doctrina. Todos dicen que su iglesia es la number one. ¿Cómo vas a discernir si donde yo estoy diciendo es sana verdad, es Biblia, y lo que yo estoy diciendo es lo que dice la Biblia? Y yo no estoy manipulando, ni tergiversando, ni haciendo nada. Si no tienes discernimiento, si estás despistado, si lees la Biblia una vez cada 3 meses, si no tienes una comunión personal con Dios diaria, cualquiera puede engañarte. Y eres muy fácil de engañar además. Muy fácil, no es nada difícil. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Porque nos pueden vender un producto bien marketeado, bien fabricado, y no te das cuenta que estás tragando veneno. Cierra ahí los ojos, iglesia. Piensa un poco, Señor, esta Navidad es el nacimiento de Jesús. Pero yo me estoy dando cuenta realmente eso. ¿Celebro eso? O los afanes, la comida, lo material, me ha superado. Y no me doy cuenta que lo que estamos celebrando y lo que vamos a celebrar todos los días, no hay que esperar al 24. Pero si el 24 es un día un poquito más aceptable para darnos cuenta de eso, bien. Todos los días es un buen día. Hoy es ese día de celebrar el nacimiento de Jesús en Belén de Judea. Y hoy puedes celebrar cuando Dios entró en tu corazón y has nacido de nuevo también. Hoy es un buen día para darte cuenta. Cuando Jesús tocó tu corazón, cuando estabas deprimido, desalentado, sin salud, sin fuerzas, triste. Y Él alzó esa mano y te sacó de ese pozo negro. Hoy puede ser ese día para celebrarlo y darle gracias. Y decirle, muchas gracias, Jesús. Si yo estaba en delitos y pecados lejos de ti, o estabas metido en una religión escondido allí, con ritos, con palabras, y Dios te ha sacado de todo eso y te ha llevado a la luz. Esa nueva Navidad, un nuevo nacimiento en ti cada día. Señor, gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias.
No queremos crear más religiones. Creamos una relación mucho más fluida, más limpia, más sana con el Señor. Aleluya, Jesús. Jesús, examínanos bien. Somos poco agradecidos a veces. Tienes que echar un alto al camino y frenar y decir, Señor, ante todo este mar, esta corriente que me está llevando, Señor, quiero pararme y darme cuenta que lo que yo voy a celebrar es tu nacimiento. Es por ti que se hace esto. No quiero que el consumo y las cosas me aparten de ti. Señor Jesús, opera ahí, Jesús. Estate ahí, Jesús, avisándome, redarguyéndome, Señor, tocando la puerta de mi corazón si me estoy desviando, si me estoy apagando. Señor, si todas las demás cosas están por encima, si no me estoy dando cuenta de mi vida espiritual, Jesús. Ay, avisa, Espíritu Santo, avísanos, avísanos, avísanos constantemente, Jesús.